Hola, soy Raúl de Laravelers.com. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que puedes ayudarnos con tu suscripción al canal, activar la campanita y darle like a este video. En la descripción encontrarás enlaces para más contenido de aprendizaje, también hacia nuestras redes sociales y un botón de donaciones para apoyar este canal. Continúa con el video. Bienvenidos. En esta lección vamos a trabajar otros inputs que todavía no entran en los inputs como adicionales o que proporcionan más formatos, sino todavía siguen siendo de los inputs clásicos, de los básicos que tenemos que manejar. Pero lo dividimos para que no se juntara con tanta información del video anterior. En primer lugar tenemos el input de archivo. Cuando nosotros tenemos un formulario, pues no solamente podemos enviar texto o cierta información, también podemos enviar archivos. Para ello hay ciertas especificaciones. Por ejemplo, tenemos que añadir un protocolo que el formulario acepte formatos de diferente tipo, no nada más texto. Y aquí el input clásico pues es el de file. Entonces, cuando nosotros queramos enviar archivos, tenemos que especificar en el formulario el atributo encrypt, y el valor multipart form data. Aquí es con guión. Data. De esta manera, a veces nosotros enviamos el formulario y del lado del servidor no estamos recibiendo el archivo, y a veces nos preguntamos por qué no estamos haciendo bien el input, el archivo pesa más, y realmente lo único que nos falta es especificarle que el formulario acepte el envío de archivos. Y esto lo logramos con este atributo. Y en el caso de los inputs, pues seguimos manejando nuestro input tradicional, pero en el tipo es de tipo file. Igual en el nombre le podemos poner myfile o cualquier nombre que nosotros queramos. Y vamos a ver aquí el resultado. Bueno, vamos a hacer algo. Bueno, podemos, para que los inputs se los muestren en bloque, podríamos englobar cada uno en un div, pero ahorita vamos a quitarlos para no estar ocupando tanto espacio. Entonces observa que aquí también el label, así. Entonces actualizamos y observa, ya se nos muestra aquí arriba y en bloque acá. El input de archivo pues nos permite seleccionar cualquier archivo de nuestro ordenador, y al enviarlo pues ya se estaría procesando esta subida del archivo. También podemos definir ciertos atributos para los inputs de tipo archivo. Cambié de página, como es el de accept, que define qué tipo de archivo nosotros vamos a aceptar, y aquí nosotros podemos colocar algo que se llama types o las extensiones de los archivos que nosotros vamos a especificar, y también si el archivo o el input puede soportar múltiples archivos. En la práctica existen algunos plugins, o incluso tú puedes crear tus propios plugins para el manejo de los archivos. Esto es algo bastante amplio, no es nada más subir el archivo y ya. Hay muchas consideraciones que hay que tener en cuenta cuando estamos recibiendo archivos. El formato, el tamaño, el tipo, la duración, cuando se trata de audio o video, en fin. Hay muchas consideraciones que poco a poco vas a ir dominando. Pero el punto de inicio es el input de tipo archivo. De ahí en adelante existen muchas otras cosas que vamos a ir conociendo en otros cursos. Tenemos los botones de radio, que hacen referencia a los botones del radio antiguo que existían en los carros, que tú le presionabas, se botaba el que estaba y se activaba uno nuevo, y nos permiten seleccionar un solo elemento entre varias opciones. Observa que tenemos aquí varios inputs de tipo radio. El nombre para cada uno de los inputs que esté relacionado tiene que ser el mismo, y el value es el valor que va a diferenciar a cada uno de ellos. Por poner un ejemplo, acá en nuestro input, vamos a cerrar esto. Vamos a imaginar que tenemos aquí varios
input de tipo radio. El name le vamos a poner sex y en value le vamos a poner masculino o en minúscula, como sea, es igual. Y aquí vamos a tener varios: masculino, femenino y no especificar, por poner un ejemplo, o n, simplemente. Vamos a abrir nuestro navegador y observa. Aquí no se muestra ningún texto. Nosotros podemos colocar el texto con un label. Masculino. Aquí nosotros le podemos colocar ID sexm y acá un for para sexm. Vale, esto lo podemos ir haciendo. Ahorita nada más quiero que observes el funcionamiento de los botones de radio. No guardé. Ahí está. Entonces observa. Masculino. Vamos a colocarlo en cada uno. Entonces lo que estamos haciendo es colocando un label. Que el label es como una etiqueta para ese input. Ahora tenemos que decirle, este label es para este input. Entonces por eso vamos a colocar for sex f. Y este debe tener un ID que sea sex f. Y finalmente otro label que sea for sex n. Y acá vamos a ponerle femenino y no especificar. Acá nos falta nuestro ID, que sería sex-n. Ok. Puede ser así o lo podremos colocar después, dependiendo si queremos que el texto se aparezca después. Bueno, esto ya sería una cuestión de diseño, pero vamos a ver si así se ve un poco mejor. O incluso si cada uno lo envolviéramos en un div, pues podríamos tenerlos de manera horizontal. Mira, así se ve mucho mejor. El radio al inicio y después el label. Entonces tenemos aquí la opción de seleccionar uno de ellos, pero como los tres input tienen el mismo nombre, de alguna manera están agrupados, interrelacionados. En el momento en el que yo selecciono femenino, pues se quita de masculino y se pasa a femenino, de igual a no especificar y a cualquier otro. Entonces esto es algo que tienes que tener en cuenta, que el nombre tiene que ser el mismo. Y cuando enviamos el formulario, observa que aquí se envía en la URL el parámetro sex con el valor del input. Si coloco femenino y lo envío, ahora sería femenino. Muy bien, entonces esto es de los botones de radio. Checkbox funciona de la misma manera, pero te permite seleccionar más de un elemento. Entonces, por ejemplo, quité la presentación, dame un segundo. Por ejemplo, en el mismo caso de nuestros inputs, si lo copiamos, obviamente no puedes tener más de un sexo. Bueno, en la actualidad habrá muchas variantes, pero no vamos a entrar en esos detalles. El chiste es de que vamos a permitir que ahorita puedas seleccionar más de un sexo. Entonces vamos a cambiar estos type de radio por checkbox. Entonces aquí nosotros la diferencia es que los checkbox de estas opciones las podemos seleccionar de manera múltiple, mientras que los de radio nada más podemos seleccionar uno solo. Y cuando enviamos esto, pues se van a enviar cada uno de estos valores. Y ya del lado del servidor, pues los tendríamos que procesar dependiendo de qué valor estamos recibiendo. Entonces esta es la principal diferencia entre radio y los de checkbox. ¿Ok? Ahora vamos a continuar con la siguiente, que es la de atributo checked. Hay algunos atributos que podemos añadir a los input para modificar su comportamiento. Uno de ellos es este, que es checked, que como su nombre lo indica, nos permite seleccionar de primera instancia un cierto valor. Es decir, no esperarnos a que el usuario seleccione una opción, sino que en el momento en el que el input tiene este atributo, se marque. ¿Ok? Entonces esto es el funcionamiento del atributo checked. Tenemos otros inputs que nos permiten trabajar con fechas.
Vas a darte cuenta conforme avances tu carrera en este ámbito de la programación que las fechas es toda un área. E incluso hay una aplicación o una librería que te recomiendo mucho que se llama Moment de JavaScript, que te permite una manipulación de las fechas muy amigable. Quizá ahorita sería como algo prematuro si vas iniciando, pero más adelante, cuando llegue el momento de comenzar a trabajar con fechas, con días, con meses, con años, etcétera, Moment es tu mejor opción. Se escribe así, lo vamos a ver aquí. Es Moment. Vamos a ver. Moment JavaScript, no me sé su página. Es Moment.js y es esta de aquí. ¿Vale? Entonces esta te permite trabajar con las fechas de diferentes maneras, incluso también con los usos horarios, es algo muy útil. Mientras tanto, en el caso de HTML, pues podemos trabajar en la manera en la que vamos a recibir estos inputs, pero tienes que tener cuidado porque a pesar de que esto te ofrece ciertos inputs de esta manera, hay algunos navegadores que no muestran estas ayudas visuales. Es decir, no te muestra este input para que tú coloques día, mes y año, sino que te muestra el input solito. Entonces el usuario tiene que coincidir con el formato esperado por el input y a veces ahí entra un dilema de validación de datos, de algo que se llaman máscaras, en fin, es muy complejo, no vamos a entrar en detalle, nada más conócelos. Si tú colocas cada uno de estos elementos en el tipo del input, es decir, por ejemplo, vamos a quitar esto, vamos a crear aquí un div y aquí un input con el tipo date y mostramos el resultado. Dame un segundo, está aquí. Observa que nos da esta ayuda visual, incluso un calendario para seleccionar. Alguno de los navegadores que no hace esto justamente es Safari. Por ejemplo, Safari te muestra un input plano y tú tienes que encargarte ya sea de mostrar un calendario o alguna ayuda visual para completar este propósito. Tenemos otros tipos de input, como por ejemplo Color Picker, que te permite seleccionar un color. Cuando tú seleccionas o colocas un input de tipo color, el navegador te va a mostrar este input y una paleta de colores para que tú puedas seleccionar el color. Al momento de enviar, pues se va a enviar, vamos a mostrar aquí el nombre, nos faltó. Aquí así, enviamos y observa que estamos enviando el valor hexadecimal del color que estamos seleccionando. Tenemos también uno de rango que en lo personal pues no lo he ocupado muchísimo. La verdad, cuando se trata de rangos es mejor ocupar algunos como checkbox o algunos donde puede introducir el usuario directamente el valor. Supongo que estos input de rango tenían como esa funcionalidad de darle como mayor dinamismo y que cuando tú colocaras o seleccionaras un valor lo hicieras a través de un slide, como graduar hacia más o graduar hacia menos, pero en la práctica no es tan útil y la verdad también en dispositivos móviles a veces tampoco es lo ideal. Entonces úsalo de manera cuidadosa. Hay algunas opciones en las que a lo mejor sí es útil, pero las prácticas o los estándares dicen que no tanto, pero existe. Entonces aquí lo mostramos, como puedes ver en type colocamos el valor range. Observa que de todos estos inputs casi siempre estamos cambiando el atributo type y el atributo input permanece constante, o sea, eso no cambia. Tenemos el de name, range, al igual que por ejemplo number, acepta un mínimo y un máximo y un valor, por ejemplo, predeterminado. También podemos añadir el de step, es algo muy similar al de número, que en lugar de ir cambiando de 1 en 1, pues puedas ir cambiando de 10 en 10, de 100 en 100, dependiendo de la cifra máxima o mínima. Pues muy bien, por estos inputs, digamos tradicionales, aunque son otros inputs, pero tradicionales, sería todo. En la siguiente lección vamos a ver otros inputs que se incorporan ya en HTML5, que dan mayor funcionalidad. Y recuerda, todos estos inputs tienen la funcionalidad de dar cierto formato y estructura a los datos que vamos a enviar al servidor. No te pierdas la siguiente lección.